El 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. Se desplegó el frente de batalla más extenso de la historia, 3.000 kilómetros desde el Báltico hasta el Mar Negro. La Wehrmacht recibió órdenes explícitas de aniquilación. Stalin respondió con movilización absoluta. 48 millones de vidas perdidas, 2,8 millones de prisioneros soviéticos ejecutados por hambre y frío en apenas 18 meses, más de 200 divisiones alemanas empeñadas simultáneamente. Stalingrado consumió un ejército completo. Kursk enfrentó 6.000 tanques en un solo campo de batalla. Las bajas del frente oriental superaron todos los demás teatros de guerra combinados. Hitler buscaba colonizar el este mediante la eliminación sistemática de sus habitantes. Stalin movilizó 194 millones de personas en resistencia total. El frente oriental fue el epicentro que decidió el resultado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde quedó realmente enterrado el Tercer Reich? ¿Cuál fue el verdadero precio de derrotar al nazismo? ¿Por qué los soldados que salvaron a la Unión Soviética fueron enviados al Gulag? La magnitud se evidencia en el alcance geográfico. El frente se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro, 21,8 millones de kilómetros cuadrados. Para el Reich, el compromiso fue total. Los historiadores lo cuantifican: más de 400 divisiones desplegadas de forma sostenida en el frente oriental. Este esfuerzo eclipsó al frente occidental. Las bajas alemanas en la Operación Barbarroja y Moscú superaron las del frente occidental. Esta visión nació de la ideología nazi. Buscaban el Lebensraum, el espacio vital, mediante conquista y colonización. La invasión no apuntaba solo a la derrota militar. Su objetivo era la erradicación del judeo-bolchevismo para asegurar dominio germánico. Esta política de aniquilación se tradujo en órdenes directas. Aunque ambos bandos renunciaron a las leyes de guerra, la premeditación alemana fue sistemática. El trato a los cautivos lo demostró. 2,8 millones de prisioneros soviéticos capturados murieron en manos alemanas, cifra que define una estrategia de exterminio. La ideología desató una catástrofe. La Unión Soviética fue devastada con pérdidas que alcanzaron casi 48 millones de personas. Este vacío poblacional fue profundo. A diferencia de Occidente, el trauma persistió por generaciones. La población civil se convirtió en objetivo de guerra. No se distinguía entre soldado y civil. El asedio de Leningrado fue su expresión más extrema. Los alemanes buscaron rendir la ciudad por hambre y frío. Entre 500.000 y 1 millón de civiles perecieron por inanición y bombardeos. Frente a las pérdidas masivas, Moscú recurrió a una movilización total. La URSS envió mujeres al combate directo. Entre 490 y 800.000 sirvieron en el frente como francotiradoras y comandantes. Eran los pilotos apodados brujas de la noche. Pero la brutalidad no fue monopolio de la Wehrmacht. Stalin usó el conflicto como justificación. Mientras la URSS combatía, el régimen deportó naciones enteras. Pueblos como los tártaros de Crimea y los chechenos fueron desarraigados y enviados a Asia Central, pereciendo en condiciones extremas. La guerra relámpago fracasó en la vastedad soviética. El desgaste en Smolensk y la presión logística retrasaron el avance alemán. Los alemanes creían ver las torres del Kremlin, pero no lograron tomar Moscú antes del invierno. El jefe de Estado Mayor Halder confesó: «Hemos subestimado al coloso ruso». La contraofensiva soviética destrozó el mito de la invencibilidad alemana. El primer invierno fue la primera gran derrota de los alemanes. La guerra pasó a ser una de desgaste. El quiebre llegó en 1943 en Stalingrado. La extinción del Sexto Ejército fue el punto de no retorno. Alemania perdió la iniciativa de forma irreversible. Después de las pérdidas, un nuevo ataque general no era posible. La Wehrmacht pasó a la defensa permanente. ¿Cómo pudo resistir el ejército soviético? La Unión Soviética tenía una ventaja. Sus recursos humanos eran prácticamente inagotables. Con una población de casi 194 millones en 1941, el Ejército Rojo contaba con la mano de obra para evolucionar. Mientras la moral alemana decaía, los soviéticos ganaban impulso. Las victorias constantes les dieron la confianza que necesitaban para superar a su enemigo. La ofensiva relámpago y el verano que cambió la guerra. El 22 de junio de 1941, la Wehrmacht cruzó la frontera soviética sin declaración de guerra. Era la consumación de la visión de Hitler, una guerra de aniquilación total para conquistar el Lebensraum hasta los Urales.
pero al lanzarse al este, Hitler se condenaba a una guerra de desgaste. Se desplegó la mayor fuerza militar alemana jamás reunida, 3 grupos de ejército a lo largo de un frente de 3.000 kilómetros. Era una lanza afilada sostenida por una logística frágil y sobreextendida. El éxito inicial fue contundente. En una semana, los Panzer penetraron 400 kilómetros, rodeando ejércitos enteros. La euforia en Berlín fue total. El jefe del Estado Mayor, Franz Halder, creía que la campaña estaría ganada en un par de semanas. Esa convicción fue errónea. La estrategia se dispersó. El Führer priorizaba materias primas e ideología sobre la captura de Moscú. Esta división de objetivos, combinada con la subestimación del enemigo, mostró sus primeras grietas. Las unidades blindadas perforaron las defensas fronterizas, rodeando ejércitos enteros. Minsk cayó el 28 de junio. Para mediados de julio, las vanguardias estaban a 350 kilómetros de Moscú, pero Hitler impuso su visión: atacar los centros de materias primas, desviando fuerzas del asalto a la capital. Esta decisión condujo al cerco de Kiev a finales de septiembre. 665.000 soldados soviéticos fueron capturados. El 2 de octubre, la Wehrmacht lanzó la Operación Tifón. 78 divisiones, cerca de 2 millones de hombres, apuntando a Moscú, pero era demasiado tarde. Las lluvias de otoño convirtieron las carreteras rusas en barro. El avance se agotó a solo 30 kilómetros de la capital antes de que llegara el invierno. La resistencia soviética fue inflexible. Aunque las purgas de Stalin debilitaron el alto mando, los soldados aislados resistieron sin cuartel. Focos defensivos como la fortaleza de Brest obligaron a la Wehrmacht a ganar cada kilómetro al borde del agotamiento. El soldado soviético pensaba: destruir a los fascistas lo más rápido posible. La penetración alemana expuso sus debilidades estructurales. Los Panzer operaban sobre una asta logística demasiado frágil. Pronto, más vehículos se perdían por el polvo y el barro que por acción directa del Ejército Rojo. El Estado soviético no se desmoronó. Su población de casi 194 millones permitía generar nuevas divisiones continuamente. Mientras la Wehrmacht se extendía, los soldados soviéticos dispersos detrás de las líneas alemanas se convertían en una amenaza constante. El comando alemán catalogó erróneamente a estos combatientes como irregulares, eliminando cualquier posibilidad de apoyo local. En su lugar, activó un movimiento guerrillero. La ideología nazi se convirtió en una catástrofe estratégica. Moscú respondió con su propia brutalidad. La política de tierra quemada. El Estado soviético ordenó destruir sistemáticamente toda infraestructura, dejando a la Wehrmacht un páramo desolado. Este paisaje de devastación, sumado al trato inhumano a prisioneros y civiles, impulsó la resistencia clandestina. Soldados aislados se unieron a la población para formar una resistencia creciente. La guerra asimétrica ardía en la retaguardia. El comando alemán respondió con operaciones punitivas contra la población civil. Hacia 1943, el movimiento insurgente estaba centralizado desde Moscú. Sus sabotajes eran constantes. Puentes volados, líneas de suministro atacadas. El 90% de los bosques ucranianos y bielorrusos estaban bajo control de la resistencia. Cuando la Wehrmacht inició su retirada, el Führer exigió una tierra desolada e inhabitable. La retirada se convirtió en destrucción total. El verdadero problema alemán fue siempre la logística. El plan se concibió solo para una victoria rápida. Los suministros, diseñados para 20 días, se agotaron antes de alcanzar los objetivos estratégicos. Combustible, municiones, repuestos, todo escaseó después de unas semanas. La distancia fue implacable. El territorio era vasto, una estepa inmensa. Las carreteras rusas eran catastróficas, alternando entre polvo y barro. Pronto, más vehículos se perdían por el terreno que por acción directa del Ejército Rojo. La dependencia del transporte arcaico fue abrumadora. La Wehrmacht inició el avance con 750.000 caballos. La red ferroviaria limitada se volvió vulnerable a los sabotajes de las guerrillas. El alto mando había ignorado factores básicos. Esta subestimación fue un error fundamental. Los soldados alemanes operaban en una precaria situación material, al borde del agotamiento. La demanda de recursos se había estrellado contra la geografía soviética. El tiempo y el espacio trabajaban contra Berlín. La Wehrmacht había conquistado territorio, pero perdido la guerra en las distancias de la estepa rusa.
El primer invierno, la derrota que Hitler no previó. El 2 de octubre de 1941, 2 millones de hombres lanzaron la Operación Tifón, pero era demasiado tarde. El enemigo no fue el Ejército Rojo, sino la geografía y el clima. Las lluvias de otoño trajeron la Rasputitsa. Las carreteras rusas se convirtieron en barro impenetrable. La principal ventaja de la Blitzkrieg, la velocidad, se hundió en el fango. A mediados de octubre, el mariscal Fedor von Bock observó que el grupo de ejércitos centro estaba completamente atascado. Entonces llegó el invierno. Las temperaturas cayeron a 30 o 40 grados bajo cero. El alto mando había fallado fatalmente. Organizaron provisiones invernales solo para un pequeño ejército de ocupación. La mayoría de los soldados combatía en uniformes de verano, sucumbiendo a la congelación. El frío congeló los lubricantes, atascando motores y armas. Las armas automáticas se volvieron inútiles. Mientras la Wehrmacht colapsaba, divisiones soviéticas frescas, preparadas para el clima, lanzaron la contraofensiva de diciembre. El ejército alemán había perdido la iniciativa. Ante el colapso, Hitler impuso una orden: no habría retirada táctica, ni un paso atrás. La Blitzkrieg había muerto. El conflicto viró hacia una guerra de desgaste. Para evitar la desbandada, Hitler impuso una voluntad férrea. El ejército alemán dejó de ser una fuerza móvil para convertirse en estático. Se vieron obligados a cavar defensas en un suelo congelado. El soldado alemán dependía de granadas en combates cercanos. En las ruinas de las ciudades, el combate cuerpo a cuerpo se convirtió en la norma. Para las tropas soviéticas, la destrucción del invasor era un objetivo singular. El culto al francotirador soviético floreció, premiando la resistencia y el valor individual. El coloso ruso sobrevivió al asalto inicial, pero su resistencia no fue un logro únicamente interno. Necesitaba ayuda urgente. Apenas 2 días después de Barbarroja, Estados Unidos autorizó el plan de préstamo y arriendo. Este soporte material se volvió crucial, pues la capacidad industrial soviética estaba en su punto más bajo en 1941 a 1942, reubicada y paralizada. El impacto real no estuvo en el armamento, estuvo en la logística. La Wehrmacht colapsaba por falta de transporte. Moscú, en cambio, aseguraba su movilidad futura. Los aliados proveyeron más de 375.000 camiones de Estados Unidos. Para dominar las distancias, más de 1,5 millones de kilómetros de cable de teléfono. El mando y control soviético mejoró drásticamente. La ayuda cubrió carencias vitales. La URSS recibió 3/4 partes del aluminio y cobre que necesitaba entre 1941 y 1944. Además, 5 millones de toneladas de alimentos para una población diezmada. Este soporte representó apenas el 5% de los recursos totales soviéticos en 1942, pero fue el margen necesario para superar el umbral del colapso. En las primeras semanas, el ejército alemán sufrió pérdidas superiores a las de toda la campaña de Francia. Para noviembre de 1941, sus efectivos se habían reducido en 1/5. La Blitzkrieg había fracasado. El alto mando reconoció que el plan de victoria rápida era inviable. El desgaste material fue total. La fuerza blindada estaba agotada. Soldados con uniformes de verano sucumbían a la congelación. Las tropas padecían más bajas por el frío que por el fuego enemigo. La ideología nazi aceleró el colapso. Muchas provincias occidentales recibieron a los alemanes como libertadores, pero la Vernichtungskrieg clasificó a la población como subhumana. El trato brutal desvaneció cualquier apoyo local. Las zonas ocupadas se convirtieron en un frente interno, acelerando el colapso de las tropas. El eje del desgaste: Stalingrado, Rzhev y la máquina de aniquilamiento. En 1942, Hitler lanzó la Operación Azul hacia el sur, buscando el petróleo del Cáucaso, pero sus objetivos se dividieron. El avance se desvió hacia Stalingrado, buscando asegurar el flanco del Don y cortar el tránsito del Volga. Hitler estaba obsesionado con aniquilar la metrópolis que llevaba el nombre de su adversario. El 23 de agosto de 1942, un bombardeo aéreo masivo devastó la ciudad. 40.000 personas, en su mayoría civiles, murieron en horas. Pese a esto, la geografía favoreció a los defensores. La lucha se transformó en una guerra de escombros. Los sótanos eran un laberinto en el que la infantería alemana se hundía lentamente. El foco de la defensa fue Mamayev Kurgan.
una elevación de 102 metros disputada durante 200 días. Al norte, los distritos industriales, la Fundición Octubre Rojo, la fábrica Barricadi, se convirtieron en fortificaciones. Grandes estructuras, conectadas por túneles y defendidas por milicias obreras, resistieron. El Sexto Ejército pagaba cada bloque con bajas cuantiosas. Los francotiradores soviéticos se convirtieron en un arma efectiva. Su paciencia y resistencia aniquilaban a los alemanes uno a uno. El río Volga era la línea de vida imprescindible. A través de sus aguas, lanchas y vapores transportaban municiones, suministros y vodka. Evacuaban heridos y civiles. La curva de la orilla derecha dificultaba que los alemanes dispararan sobre esta ruta vital. En secreto, el alto mando soviético preparaba un golpe maestro, la Operación Urano. Pero necesitaba fijar las reservas blindadas de la Wehrmacht en otro lugar. Por eso, Moscú lanzó la Operación Marte contra Rzhev, un asalto masivo que inmovilizó al grupo de ejércitos centro. Este sacrificio garantizó que recursos vitales no pudieran ser desviados para socorrer los flancos rumanos. El Sexto Ejército estaba fijo en la ruina, obsesionado con conquistar la ciudad. Esa inmovilización era exactamente lo que Moscú necesitaba. Los mariscales Chukov y Vasilevsky gestaron la Operación Urano, un plan de cerco diseñado para aniquilar al ejército de Paulus. Evitaron el asalto frontal, atacaron el eslabón más frágil, los flancos defendidos por ejércitos rumanos. Estas tropas estaban mal dirigidas, pésimamente equipadas y carecían de armas antitanque. El 19 de noviembre de 1942, la ofensiva blindada comenzó. Las primeras nieves y la neblina limitaron el apoyo aéreo alemán. La irrupción a través de las líneas rumanas fue rápida. En 4 días, las puntas de lanza convergieron. El 23 de noviembre, el cerco fue total. Cerca de 300.000 soldados quedaron embolsados. Hitler prohibió cualquier retirada. Se intentó un rescate desesperado por aire. La Luftwaffe prometió 500 toneladas de suministros diarios, pero el promedio apenas superó 100. Sin suministros, sin esperanza de liberación, el Sexto Ejército sucumbió. El 10 de enero de 1943 comenzó la aniquilación interna soviética. El 31 de enero, Friedrich Paulus se rindió. El Führer lo había ascendido a mariscal de campo como orden implícita de suicidio. Paulus desobedeció. La batalla terminó el 2 de febrero. La extinción del Sexto Ejército fue un quiebre para Alemania. La victoria en Stalingrado tuvo un prerequisito estratégico que se cobró un precio enorme. Cientos de kilómetros al norte, en Rzhev, se libró una contienda de fijación de escala similar. Esta acción fue el componente fundamental que permitió el triunfo de Urano. El alto mando soviético necesitaba inmovilizar las reservas acorazadas alemanas. La Operación Marte se desencadenó el 25 de noviembre de 1942, bajo coordinación de Zhukov. El propósito era destruir al noveno ejército alemán. Sin embargo, Rzhev-Sichevka era un foco de desgaste desde hacía meses. Las operaciones previas ya habían provocado más de 272.000 bajas soviéticas. La Operación Marte concluyó con un fracaso táctico y pérdidas humanas altas. Aproximadamente 70.000 caídos y 145.000 heridos. El sector cumplió su función estratégica. La ferocidad de los asaltos soviéticos obligó al mariscal Walter Model a comprometer todas sus reservas de élite. Las divisiones Panzer necesarias en el sur fueron inmovilizadas. Esta fijación impidió que el alto mando alemán desviara recursos para deshacer el cerco de Stalingrado. Rzhev fue costoso, pero Stalingrado y Rzhev fueron las dos piezas clave de un mismo plan. La censura soviética mantuvo la Operación Marte en secreto durante décadas, pero los hechos son claros. Esta doble ofensiva fue decisiva. El Kessel de Stalingrado se convirtió en una trampa. El Sexto Ejército comenzó a morir de frío y desnutrición, incluso antes de Navidad de 1942. El reabastecimiento aéreo fue insuficiente. La ración de pan apenas superaba la asignada a los civiles en Leningrado. La congelación, el tifus y la inanición aniquilaban a los hombres. En el lado soviético, el NKVD ejerció disciplina férrea. Sus fuerzas fueron vitales en la defensa urbana. La disciplina del Ejército Rojo se mantuvo mediante medidas implacables. La directriz número 227, promulgada el 28 de julio de 1942, fue categórica. Ni un paso atrás. Prohibía la retirada sin autorización.
Esto autorizaba la creación de batallones de castigo, compuestos por cientos de hombres, y destacamentos de bloqueo que disparaban contra cualquier soldado que se retirara sin orden. A pesar de los errores iniciales de Stalin, el sistema logró movilizar el patriotismo combinando terror y propaganda. La victoria fue conseguida a costa de inmenso sufrimiento. La aniquilación del Sexto Ejército, junto con el agotamiento en Rzhev, confirmó que Alemania no podía ganar la guerra. La doble derrota, material y psicológica, destruyó el mito de la invencibilidad militar alemana. De hecho, la revista Time designó a Stalin como el hombre del año en 1942, destacando el logro soviético. Su armada había sobrevivido al abismo y ahora poseía una iniciativa estratégica que ya nunca perdería. Camino a la derrota, francotiradores, poder acorazado y el colapso alemán. Tras el colapso de 1942, la guerra se convirtió en una contienda de desgaste total. En este contexto, los francotiradores emergieron como el elemento táctico y psicológico más relevante. El paisaje destrozado de ciudades como Stalingrado se convirtió en camuflaje ideal. Su función era clara: desorganizar la defensa alemana antes del asalto de infantería. Los tiradores de élite eliminaban sistemáticamente a oficiales, observadores de artillería y servidores de ametralladoras. El impacto psicológico era significativo. El miedo a la emboscada nunca desaparecía, desgastando a los soldados alemanes experimentados. Para el Ejército Rojo, el culto al francotirador floreció, elevando la moral con cada baja confirmada. La Unión Soviética movilizó a un número considerable de mujeres en roles de combate. Esta tarea requería vista aguda, control de la respiración y capacidad de permanecer inmóviles bajo frío intenso. Esta estrategia culminó en la fundación de la Escuela Central Femenina de Entrenamiento de Francotiradores en mayo de 1943. Se atribuye a este grupo la eliminación de cerca de 12.000 soldados alemanes. Una de las figuras más célebres fue Lyudmila Pavlichenko, evacuada por una herida con un registro de 309 bajas confirmadas. Vasily Zaitsev, quien llegó a Stalingrado a finales de septiembre, se convirtió en el francotirador más famoso. Con 149 muertes registradas al 7 de noviembre, no fue el más prolífico durante la batalla. Ese reconocimiento pertenecía a un tirador conocido como Sikan, con 224 bajas. Zaitsev, promovido por la publicidad que beneficiaba al comandante Chuikov, sirvió como instructor en una escuela improvisada de francotiradores. Tania Chernova fue una de sus alumnas, logrando abatir a 80 alemanes antes de ser herida. Stalingrado generó leyendas. La más famosa fue el supuesto duelo entre Zaitsev y el mayor König. La historia es conocida. König, jefe de la escuela alemana de francotiradores, fue enviado para liquidar al héroe soviético, pero carece de base. No existe registro de tal oficial. Es un mito de guerra. Ni la censura soviética promocionó la historia, sugiriendo ausencia total de evidencia. Su eficiencia fue real. El soldado soviético tenía un único pensamiento: destruir al invasor. En el combate urbano, el francotirador era un maestro de la aniquilación. Eliminaba al mando enemigo, infundiendo miedo constante. El desgaste psicológico impuesto, sumado al crecimiento industrial y la maestría operacional, preparó al Ejército Rojo para las ofensivas decisivas. Tras Stalingrado, el Ejército Rojo se preparaba para una prueba de su maestría operacional. El verano de 1943 marcó la última apuesta de Hitler en el este, la Operación Ciudadela. Creía que la victoria era posible, reestabilizando el frente con la aniquilación de las reservas soviéticas, pero el Stavka ya no estaba a ciegas. Gracias a inteligencia superior, que incluyó datos desde Gran Bretaña, conocían el plan de concentración alemán en el saliente de Kursk. Los mariscales Zhukov y Vasilevsky persuadieron a Stalin de adoptar una defensa premeditada. La directriz era simple: atraer el asalto enemigo y dejarlos sangrar en una cabeza de puente defensiva, luego pasar a la ofensiva. El saliente, conocido como Kurskaya Duga, se transformó en una fortaleza escalonada. Se construyeron 8 líneas defensivas, pobladas por densos campos minados y zanjas antitanque. Era un territorio comparable a media Inglaterra. Los alemanes desplegaron su punta de lanza, tanques de élite como el Tiger con 110 milímetros de blindaje. Sin embargo, el nuevo Panzer fue apresurado al servicio, llegando a menudo poco fiable.
El T-34-76 soviético era tecnológicamente inferior en alcance y visibilidad, pero su diseño con orugas anchas le daba ventaja en el terreno fangoso. El 12 de julio llegó el clímax. Cerca de Prokhorovka, el Stavka lanzó el quinto ejército de tanques de la Guardia bajo Pavel Rodmistrov en colisión frontal contra el segundo cuerpo Panzer SS. Fue el mayor enfrentamiento blindado de la guerra. Los T-34 recibieron orden de avanzar a máxima velocidad, anulando la ventaja de alcance del Tiger. El intercambio fue costoso. Se perdieron cerca de 400 tanques soviéticos contra 70 alemanes. Pero fue un éxito estratégico decisivo. El avance alemán se paralizó. El alto mando alemán había gastado su reserva ofensiva de élite, un recurso imposible de reemplazar. El Ejército Rojo pasó a la ofensiva con las operaciones Kutuzov y Rumyantsev. Ese empuje ya no se detendría. La guerra avanzaba hacia el oeste en destrucción constante de la Wehrmacht. La defensa soviética fue diseñada para desangrar a la Wehrmacht sistemáticamente. Los obstáculos minados obligaron a la infantería alemana a limpiar rutas bajo fuego constante, consumiendo recursos imposibles de reemplazar. El nuevo Panther resultó a menudo poco fiable. La Wehrmacht dependía de blindados de élite, difíciles de reemplazar. Moscú podía intercambiar sus T-34 producidos en masa por pérdidas alemanas insustituibles. La tiranía de la logística volvió. La ofensiva alemana requería consumo masivo de recursos. Las líneas de suministro se estiraban peligrosamente en la estepa, limitando el poder de ataque. La necesidad crítica de combustible limitó severamente la maniobra ofensiva. En 1944, solo los campos petrolíferos de Hungría se consideraban fuente de fuel restante. El desgaste táctico en los cinturones defensivos de Kursk y la imposibilidad de reabastecer sellaron la suerte alemana. El ejército alemán se agotó permanentemente. Fue su última ofensiva estratégica en el este. El Ejército Rojo dictaba ahora el ritmo. La lucha llegó hasta las puertas de Berlín. Los ejércitos alemanes enfrentaban escasez crítica de municiones y combustible. La ración de artillería se limitaba a 2 proyectiles por cañón. La defensa final fue una mezcla desesperada. La Wehrmacht juntó unidades SS, soldados regulares y milicianos del Volkssturm. Había hombres ancianos y jóvenes de la juventud hitleriana, algunos recibían dulces en lugar de tabaco. Mientras el frente se desintegraba, el orden militar se tornó represivo. Escuadrones de la policía militar y las SS patrullaban cazando rezagados. Los cobardes eran ejecutados sin contemplaciones. El general Helmut Weidling asumió el mando de una guarnición que él reconoció como una tarea imposible. El asalto sobre la capital fue planificado con precisión. El mariscal Zhukov utilizó una maqueta detallada de Berlín para instruir a sus tropas. La estrategia preveía limpiar 300 bloques de la ciudad por día. El Ejército Rojo desplegó potencia de fuego artillera sin precedentes. Se concentraron 500 cañones por kilómetro en el Boulevard Unter den Linden. Obuses pesados de 203 milímetros impactaban directamente en edificios. El bombardeo era constante. La lucha se transformó en un enfrentamiento casa por casa. Los soviéticos avanzaron con grupos de asalto de armas combinadas, infantería, tanques e ingenieros. Contra el Panzer, los soviéticos improvisaron, equipando sus blindajes con colchones de resortes para detonar cargas huecas antes del impacto. El objetivo político era el Reichstag, un edificio destruido desde 1933, pero símbolo codiciado de la victoria. En la lista soviética era el objetivo número 105. La inscripción al pueblo alemán sobre su entrada ofrecía reclamar la venganza final. Fue defendido con resistencia. Unidades SS y de la juventud hitleriana se atrincheraron, apoyados por la Zoo Flag Tower. En la tarde del 30 de abril, las unidades soviéticas izaron la bandera roja. Esa noche, el colapso fue total. Adolf Hitler se suicidó. Al no lograr rendición inmediata, el Ejército Rojo desató un último huracán de fuego. El 2 de mayo, el general Weidling se rindió. Las municiones se habían agotado. La victoria estaba consumada. El Ejército Rojo reunía a una masa de prisioneros, incluidos bomberos y policías. Muchos temían deportación a campos de trabajo. El precio se contaba por millones. La guerra había terminado, pero sus cicatrices apenas comenzaban. Olvido y cautiverio. Hitler rechazó cualquier repliegue táctico.
Su obsesión garantizó la destrucción de ejércitos enteros, como el Grupo de Ejércitos Centro. El avance soviético sobrepasó las posiciones alemanas. El cruce de puentes como el Berezina revivía el precedente de 1812. Cuando el Ejército Rojo se acercó a Prusia Oriental, un pánico masivo se apoderó de la población. Líderes nazis locales prohibieron huir, luego escaparon ellos mismos. Millones de refugiados se mezclaron con columnas militares en una huida hacia el oeste. La evacuación marítima del Báltico, la más grande jamás realizada, sacó a más de 2 millones de personas. El ejército alemán se desintegraba en la retirada. Escuadrones de la policía militar, Feldgendarmerie, y la SS patrullaban cazando rezagados. Su misión era ejecutar a cualquier soldado que mostrara signos de retirada. Generales como Heinrichi optaron por una lealtad superior, ignorando directivas de Hitler para salvar a sus hombres. La ruta de huida estaba plagada de civiles, soldados y cuerpos de desertores. La rendición se impuso. Para los soldados alemanes, el cautiverio fue devastador. Esta guerra había descartado las convenciones de Ginebra desde el primer día. Cerca de 4,5 millones de alemanes cayeron en manos del Ejército Rojo. Los prisioneros temían la deportación a campos de trabajo en zonas remotas del norte soviético. Las condiciones fueron severas. La exposición, el hambre y las enfermedades diezmaron las columnas. Se estima que la mitad murió en cautiverio, aproximadamente 2 millones de hombres. Las repatriaciones comenzaron en 1947 y se prolongaron. La mayoría de los supervivientes no alcanzó la libertad sino hasta después de 1953. El destino de los combatientes soviéticos liberados fue igualmente sombrío. En el sistema estalinista, la rendición era considerada traición. Cualquier soldado del Ejército Rojo capturado se catalogaba automáticamente como desleal, sin importar las circunstancias. Cerca de 1.800.000 de estos hombres fueron procesados como prisioneros especiales. El NKVD, la policía secreta, los interrogó. Su destino final fue el Gulag. Incluso aquellos veteranos que regresaron sin deshonra no hallaron apoyo, no recibieron servicios para gestionar el trauma y las heridas. El impacto demográfico del conflicto fue catastrófico. Incluyendo el déficit de nacimientos, la pérdida global se estima en cerca de 48 millones de vidas. Esta devastación generó una distorsión que se proyectaría en las pirámides de edad rusas por décadas. Los supervivientes quedaron marcados. No recibieron apoyo para gestionar el trauma. En un régimen donde la vida de los soldados fue tratada con indiferencia, la magnitud de la devastación fue tan inmensa que resulta difícil individualizar el sufrimiento. Fueron borradas millones de vidas. La perspectiva occidental, enfocada en sus propios teatros, el Blitz, Pearl Harbor, subestimó la contribución soviética. El costo de vidas en el este quedó disociado de la conciencia europea general. Los supervivientes sienten que Occidente es incapaz de comprender la profundidad del padecimiento. Los que lograron sobrevivir jamás pudieron borrar lo vivido de su memoria. La desaparición de los combatientes es inminente. Es fundamental preservar urgentemente los testimonios directos, antes de que la memoria se disuelva, antes de que el silencio borre la última verdad de este conflicto. El Frente Oriental entre 1941 y 1945 representa uno de los episodios más determinantes del siglo XX. Más allá de ser un teatro de guerra, fue el epicentro de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se decidió, en última instancia, el destino de Europa y la arquitectura geopolítica que define el mundo contemporáneo. Las fronteras, alianzas y divisiones ideológicas que emergieron del Frente Oriental siguen moldeando la política internacional más de 80 años después. Los números son elocuentes. Aproximadamente 48 millones de vidas perdidas, directamente o por déficit de nacimientos, en una región que se extiende desde el Báltico hasta el Mar Negro. Para contextualizarlo, las bajas del Frente Oriental superaron significativamente el total de todos los demás teatros de guerra combinados. Esto no es una cuestión menor de proporción, es una cuestión de orden de magnitud. La guerra en el este fue la guerra. Cada cifra representa no solo una estadística, sino la aniquilación de historias, familias, culturas y posibilidades humanas que jamás se realizaron. Lo que distingue este conflicto de otros es su naturaleza fundamentalmente ideológica.
No fue una contienda convencional por territorio o recursos, aunque ambos fueron relevantes. Fue, como reconocieron los propios protagonistas, una guerra de exterminio. La Vernichtungskrieg fue el framework conceptual que guió a ambos bandos. Hitler buscaba conquistar Lebensraum, el espacio vital para la raza aria, y eliminar sistemáticamente lo que denominaba judeo-bolchevismo. Stalin, por su parte, operó bajo una lógica de represión total contra cualquier disidencia percibida, cualquier amenaza real o imaginada a la cohesión del Estado soviético. Este contexto ideológico explica, en parte, el nivel de brutalidad que distingue al Frente Oriental. No fueron crímenes colaterales, fueron políticas de Estado. Desde el cerco de Leningrado, donde aproximadamente 1 millón de civiles murieron de hambre, hasta las represalias sistemáticas contra poblaciones desarmadas, la guerra en el este fue una empresa de destrucción humana diseñada, planificada y ejecutada con intención. La resistencia soviética no fue un acto de pureza moral, pero emergió de la necesidad absoluta de supervivencia frente a un enemigo que buscaba literalmente su erradicación como pueblo.